La información que verás a continuación no son datos aislados, sino hechos históricos que marcan nuestra evolución como personas y como sociedad, pero aún queda mucho por hacer. Mientras ves este video, miles de niñas y mujeres están siendo maltratadas y asesinadas en el mundo solo por ser del sexo femenino, siendo consideradas ciudadanas de segunda o ni siquiera dueñas de sus vidas en los casos más graves y que, por desgracia, todavía malviven como al principio de la historia. Así que empecemos por ahí, por el origen. ¿Y cómo empieza? Con el papel de la mujer ocupando un puesto muy inferior al del hombre. El único rol principal al que podía optar en la sociedad era el de ser virtuosa, buena amante, buena esposa, buena madre y gran ama de casa resignada a sucumbir a los placeres de su marido y a las normas sociales impuestas por los hombres. No suena bien, ¿verdad? Pues la cosa no cambia si nos referimos a la situación jurídica o educativa. Ambas, dirigidas por los hombres, eran totalmente adversas para ellas, apenas tenían derechos ni se consideraban sus capacidades intelectuales o aptitudes. Aquellas que lucharon por hacer algo más con sus vidas que no fuera estar a la sombra de los hombres, no lo tuvieron nada fácil y en muchos casos lo han pagado con sus propias vidas. Las posiciones de poder siempre eran ocupadas por los hombres. Eran ellos los que dictaban las normas, los que tomaban las decisiones, los que, en definitiva, se llevaban el mérito y el reconocimiento. Y ellas, ellas estaban ahí. Desde esta posición, las mujeres llegaron a creerse que realmente esa era su meta en la vida, hasta que llegó el siglo XVIII con las primeras valientes que se impusieron firmemente al machismo de su época. Y así llegamos a la Revolución Francesa, donde tanto hombres como mujeres lucharon por cambiar las cosas y lo consiguieron. Entonces se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, así, resaltando las palabras hombre y ciudadano. Ya lo dicen los franceses, libertad, igualdad y fraternidad. Eso sí, solo si eres hombre. En este contexto aparece Olympe de Gouges, quien decide hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto, por supuesto, no sentó muy bien, así que entre una y otra cosa, su cabeza acabó rodando por el suelo, mientras los hombres celebraban sus recién adquiridos derechos. Aunque ellos no quisieran enterarse, se había dado el primer paso para conseguir la igualdad. Mientras tanto, desde Inglaterra miraban de reojo lo que estaba sucediendo en Francia. Es en ese momento cuando apareció Mary Wollstonecraft, quien decidió escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este libro no es más que un alegato que lucha contra la subordinación de la mujer. No persigue que la mujer sea estrictamente igual al hombre, pero sí mejorar sus condiciones. Esto para la época ya era un gran paso. Mary plantea que una de las claves para superar la subordinación femenina es la educación. Las mujeres no tenían permiso para culturizarse. ¿Para qué educarlas si solo se iban a encargar de las tareas de casa y cuidar a los niños? Y con este alegato, la primera ola feminista había comenzado. Paso a paso, la situación de la mujer en Francia parecía ir mejorando, pero entonces llegó al poder nuestro amigo Napoleón e instauró el Código Civil Napoleónico. Todos los derechos civiles que eran reconocidos a los hombres se les negaba a las mujeres como si fueran de otra especie. A Napoleón lo de negarles los derechos le debió parecer poco, así que se le ocurrió que además podía poner nuevas leyes que las discriminaran aún más. El hogar, según esas leyes, era el ámbito exclusivo de la mujer. Un hombre limpiando la casa, impensable. Y por supuesto, el aborto y el adulterio eran castigados. Si eras mujer, solo podías ser madre o esposa. Con esta situación llegamos a Inglaterra en el año 1832. Allí las mujeres vivían un poco mejor que en Francia. Un poco mejor. Es en este contexto donde Mary Smith presenta una petición en la Cámara de los Comunes reclamando los derechos políticos de las mujeres para elegir a sus representantes. Lógico, ¿no? Pues para los políticos de la época no lo era tanto. De hecho, a Sir Frederick Trench, un diputado británico, esto no le parecía bien. Él opinaba que podía dar a situaciones de dudosa moralidad, como por ejemplo, que una mujer y un hombre pasaran juntos una noche deliberando. En fin, cosas de la época. Se plantaba la semilla que daría origen años más tarde al movimiento sufragista. Viajamos a 1848.
En ese año se celebra la Convención por los Derechos de la Mujer en Estados Unidos. El resultado fue la Declaración de Seneca Falls, un documento donde denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaba sometida la mujer. Los expertos consideran que nos encontramos ante el texto fundacional del movimiento feminista. Año 1857, día 8 de marzo. ¿Os dice algo esta fecha? Ese día las mujeres organizaron una huelga para reclamar una mejora de su situación laboral. Ellas tan solo reclamaban la mejora de sus condiciones laborales y económicas. Lamentablemente, la policía reprimió con dureza esta manifestación y fueron detenidas. Podemos considerar que surge aquí el primer germen de derechos sindicales. Mientras en Estados Unidos seguían peleando por sus derechos, en la otra parte del globo, el movimiento sufragista tuvo su primera victoria. En el año 1893, Nueva Zelanda fue el primer país en autorizar el voto femenino. Ya era hora. Volviendo a Norteamérica, esta vez el 8 de marzo de 1908, un grupo de obreras del textil se manifiestan. Su objetivo, entre otras cosas, era conseguir la abolición del trabajo infantil y conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. 129 trabajadoras permanecieron en la fábrica. Los propietarios de la empresa cerraron con llave las puertas de acceso y salida con la excusa de evitar hurtos y robos, según contaron. Se produjo un incendio en el interior del edificio y las trabajadoras no pudieron salir con vida. Según dice la leyenda, la tela que tejían en ese momento era de color violeta, de ahí que ese color se haya convertido en el símbolo del movimiento feminista. Y saltamos hasta 1952. Las Naciones Unidas instauran el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Además, también se acuerda que las mujeres tienen derecho a votar en las elecciones y a presentarse a cargos públicos. Después de siglos de lucha por sus derechos, las mujeres por fin han conseguido obtener el derecho al voto y ocupar lugares importantes para cargos públicos. Pero ¿qué sucede con la sexualidad, con la familia, con los derechos reproductivos, la violencia doméstica y desigualdades legales? Pues que las mujeres no se rinden y comienza la segunda ola feminista. Años 50. Llega la filósofa Simone de Beauvoir y es quien pone las bases para un nuevo feminismo con su libro El segundo sexo, debido a que las mujeres habían vuelto a su papel de amas de casa tras la Segunda Guerra Mundial. En su libro se pregunta ¿qué es una mujer? Después de todo, determinó que no se nace mujer, se llega a serlo. La década de los 60 es protagonista por los movimientos pacifistas, la lucha por los derechos civiles y el feminismo comienza a formar parte de la educación. Betty Friedan escribe La mística de la feminidad, en la que indica que el papel de ama de casa se está acabando. Se crean los primeros centros para atender a mujeres violadas y víctimas de violencia de género y también cambios en la ley de custodia y divorcio. ¿Y si aceleran los acontecimientos? 1968, primera toma de conciencia sobre los derechos de la mujer en la reproducción. Llega la píldora anticonceptiva que supone un cambio revolucionario para la época. 1973, se da el siguiente paso en la emancipación de la mujer. Un tribunal de Estados Unidos aprueba la sentencia conocida como Roe contra Wade, en la que reconoce el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo sin que implique pena de cárcel. 1975, Naciones Unidas convoca en México la primera conferencia mundial sobre la mujer. Por fin nace un plan de acción, cuyo resultado fue la proclamación por la Asamblea General de la ONU del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Este año es declarado el Año Internacional de la Mujer. 2 años después, en 1977, Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y al mismo tiempo se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la que se han adherido ya más de 130 países. Y la segunda ola finaliza con más acontecimientos importantes. La Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer de Copenhague, en 1980, donde se acentúan temas relativos al empleo, la salud y la educación. 5 años más tarde se presenta la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi, donde se aprueban las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000. Y bueno, aquí estamos nosotras, en plena tercera ola.
1995, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Los gobiernos mundiales desarrollan la Declaración y Plataforma para la Acción con el objetivo de acelerar y facilitar las estrategias de Nairobi y el empoderamiento de la mujer. Y entre más y más activismo, nuevas leyes y normativas, estrenamos siglo y milenio, donde ya son miles de mujeres el altavoz de millones, tanto de las de ahora como de las que fueron silenciadas por la historia. Mujeres que ahora luchan principalmente en contra de la brecha salarial y por la unidad intercultural. Nuevas leyes aprobadas a raíz de movimientos como el de las mujeres Gulabi en la India, el movimiento Me Too a través de las redes sociales trasladando el mensaje por todo el mundo, el Panarábigo, la marcha del movimiento argentino Ni Una Menos y muchos más. Esto se traduce en que la cifra de personas asistentes a la Marcha de las Mujeres de 2017 quedó estimada entre 3,5 y 5,5 millones, uno de los numerosos actos masivos que marca la década, y como el resto de los años posteriores hasta este 2022, conmemoramos de nuevo el 8 de marzo para recordar y demostrar que las mujeres no somos ciudadanas de segunda.